Hoy vamos a ver el tremendo, difícil, increíble esfuerzo de la construcción del primer canal por la compañía francesa de Lesseps. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Luego no vaya a decir, oye, que a mí no te lo advirtieron. Pero luego no vaya a decir, oye, que a mí no te lo advirtieron. Pero que quítate de la vía, Perico. La vez pasada estábamos viendo cómo llegaba el tren, cómo se empezó ese ferrocarril, cómo fue toda la gran epopeya, porque todas las obras que se van a construir acá van a ser grandes epopeyas. Entonces, como Stephens, uno de los hombres más importantes de su tiempo, Stephens, el que va a construir el ferrocarril, era el hombre que había descubierto las ciudades mayas. Era el hombre que había ido a Centroamérica, había atravesado las selvas, había ido en compañía de un dibujante que se llamaba Catherwood, había atravesado los más espesos zonas selváticas, había visto los mosquitos, eso para poder mirar era por todo cubierto de barro para que los moscos no lo devoraran. Y cuando llegó a la selva encontró con que la ciudad donde encontraría Copán era de un indio, entonces le cobró $50 por la ciudad, él compró la ciudad y entró a buscar y encontró las grandes ruinas de las ciudades mayas, y todo eso estaba perdido, todo eso estaba desaparecido en el tiempo, y los dibujos, los relieves que tenían, eran tan desconocidos que Catherwood, el dibujante, no podía dibujar esas coberturas, toda esa cantidad de cosas, porque no le cabían en la imaginación. Se habían llevado a un dibujante, lo mismo que Napoleón se llevó a Vernon para que fuera describiendo el país del Egipto, cuando empezaron todas las investigaciones que darían a conocer la cultura egipcia. Las investigaciones en Centroamérica, el descubrimiento de las ciudades mayas, los trabajos de Catherwood, todo esto le fue a dar a Stephens la fama de ser un hombre muy reconocido en su época, y es ese hombre absolutamente reconocido en su época el que va a construir el ferrocarril. Entonces habíamos visto todos los problemas para construir ese ferrocarril, que por un lado no había ninguna madera que resistiera, porque eso rápidamente la humedad de la selva la desbarataba, hasta que encontraron el Guayacán. Habíamos visto que para que se pudiera construir ese ferrocarril se necesitaba ya que se hubiera descubierto el acero para poder trazar los rieles. La manera de transformar el hierro en acero. Es todo el mundo del progreso y el mundo industrial. Este es el quinto ferrocarril del mundo. Todavía el ferrocarril que comunicaría el este con el oeste en los Estados Unidos no se había terminado. Esto es bastante antes. Entonces, cuando Stephens hace este ferrocarril, pues eso es mucha la gracia, porque era el quinto del mundo, era atravesando todas las circunstancias, era bajo las situaciones más difíciles, y la construcción del ferrocarril es bastante heroica, porque es atravesando todos los obstáculos, es por el amor a la ingeniería, y esto es uno de los grandes tipos. Entonces la primera parte del ferrocarril es mística. Él va a sufrir un accidente durante la construcción del ferrocarril, y de ese accidente no se va a poder recuperar. La última parte, el último tramo de la obra lo va a dirigir desde una hamaca porque no se podía mover. De ese accidente finalmente va a morir él, pero él terminó el ferrocarril y unió el Atlántico con el Pacífico a través de una vía férrea en el quinto ferrocarril del mundo, y eso es muy tremendo. Entonces él hizo eso, y ahí esa primera parte, digamos, donde el ferrocarril viene con toda la pujanza y con todos los cambios y las transformaciones. Uno de los cambios y las transformaciones es que por un lado permite la comunicación, porque usted se baja, coge el tren por el Atlántico y de ahí sale al Pacífico y se coge otro barco. Pero entonces el mundo de la gente de los bogas del río Chagres queda completamente olvidado. Entonces ellos quedan sin empleo, quedan sin oficio, porque su oficio era atravesar a la gente por el río Chagres a través de las lanchas. Ese era el oficio, a través de las embarcaciones, ese era el oficio de los bogas. El ferrocarril mata al río, y más adelante el canal matará al ferrocarril.
digamos, en términos de lo que era realmente la comunicación de esta vía. Entonces, al principio, la construcción del ferrocarril es una epopeya llena de heroísmo, de mística, de interés, de toda clase de cosas. Después, con la muerte de Stephens y con toda su grandeza, el hombre pues fue el que descubrió para la modernidad y para el presente el mundo maya, y el que hace el quinto ferrocarril del mundo en Panamá. Él va a morir allá. Y cuando él muere, el ferrocarril queda en manos de los especuladores de la bolsa de valores de Wall Street, que empiezan a pelotearse las acciones de ese ferrocarril de la manera más inescrupulosa, y lo que había sido un heroísmo sin precedentes se convertía ahora en pasto de los especuladores de Wall Street. Entonces resulta que ahí la compañía se vuelve, digamos, una cosa de pura especulación financiera, porque también esta es la época en que se está separando el control de la propiedad y en que la especulación está jugando un papel muy importante en el mundo financiero. Es una época completamente despiadada, no es plena época del liberalismo, de la no intervención, de toda la época de la economía en su punto más crudo, digamos, es todo este siglo XIX. Entonces, no había límites a las especulaciones que en ese momento se pudieran hacer desde Wall Street. Y este ferrocarril entra dentro de esa dinámica de la especulación. Ahora, en ese momento, cuando el ferrocarril se construye, el gobierno colombiano le había dado una concesión por 20 años a la compañía norteamericana que construyó el ferrocarril, prorrogables después. Entonces, en ese momento, digamos, primero cuando ya se arregló todo el lío sobre cómo iban a quedar los norteamericanos, los ingleses y la situación de autonomía de Colombia dentro de Centroamérica. Entonces fue cuando se pactó con los ingleses qué se haría con el reino de Misquitia y qué se haría con Corn Island y qué se haría entonces finalmente esa Corn Island y lo que va a ser el reino Misquitia van a quedar en el lado de Nicaragua. El canal va a ser, digamos, el Istmo, no existe el canal todavía, el Istmo va a quedar bajo la soberanía del gobierno colombiano, y al construirse el ferrocarril, la custodia del ferrocarril va a quedar bajo los norteamericanos, porque los norteamericanos, digamos, para garantizar la seguridad del ferrocarril, eso es un principio. Y, digamos, cada cual queda con unos términos que en ese momento quedaron claramente especificados cuando se estaban dando los niveles de autonomía y los niveles de participación de cada uno de los que estaban involucrados en esta nueva historia. Con el ferrocarril, eso queda en manos de la compañía norteamericana. A los 20 años, había la oportunidad de comprar el ferrocarril y hacerlo colombiano y nacionalizarlo y que ese recurso quedara en manos de los colombianos y digamos, de lo que en ese momento era Colombia, que en ese momento Panamá formaba parte de lo que en ese momento se llamaba Colombia. Entonces resulta que ahí va a haber una serie de problemas. Va a haber una serie de problemas porque a partir del momento en que se produce este desempleo de todos los bogas, de toda la gente que va a quedar sin trabajo y va a quedar desechada porque el ferrocarril ha matado la vida del río. Entonces los bogas se van a vender sandías al tren, porque ¿qué más hacen? Les toca pararse en la esquina y vender sandías común y corriente, pues la pobreza ya, la falta de empleo ya no son los bogas del río Chagres que atravesaban y todo eso. Entonces en una ocasión, en el tren, venían unos norteamericanos y uno de ellos, entonces se bajaron del tren y les fueron a vender sandías. Uno de ellos estaba borracho, uno de los norteamericanos, y entonces en lugar de comprarle la sandía al antiguo boga que se la estaba vendiendo, se la arrebató, se comió la sandía y no se la quiso pagar. Entonces el hombre, que se sintió estafado por ese acto de grosería, sacó una navaja y atacó al norteamericano. Entonces el norteamericano sacó una pistola y le pegó un tiro al hombre. Y en ese momento se prendió una pelea porque todos los panameños, furiosos,
se fueron contra el grupo de norteamericanos que estaban ahí y los norteamericanos empezaron a disparar. Ahí murieron como 15 norteamericanos y como 10 panameños en esa reyerta y se tuvieron que ir a esconder y se armó el qué tropel. Entonces eso se conoció como la Guerra de las Sandías. Entonces después de eso suceden esos incidentes, los que se salvan se logran meter por allá, se esconden para que no les pase nada y por ahí como al mes llega un destacamento militar norteamericano e invade la zona, que por la gente que había sido herida o que los muertos de la Guerra de la Sandía, como se le conoció al episodio. Entonces ahí hay, digamos, como una especie de permisividad en términos de ahí en adelante, las invasiones periódicas sobre la zona serían una cosa relativamente frecuente. Mientras tanto, en Colombia se estaban desarrollando unas guerras civiles terribles que son las que habíamos hablado, que estaban pasando en todo el continente, desde Argentina en adelante, y que son las mismas guerras civiles que tuvieron todos los pueblos para volverse nación, las mismas que tuvieron los ingleses, las mismas que tuvieron los franceses, las mismas que hoy tienen los africanos, esas. Entonces, esas guerras civiles en las cuales se estaba tratando de formar una nación, hacían que fuera muy difícil cuidar el ferrocarril. Entonces, en un principio, la idea era que los norteamericanos protegieran a Colombia y a Panamá de los ingleses. Pero luego los ingleses eventualmente van dejando de ser un peligro dentro de la geopolítica del momento y los norteamericanos empiezan a tener una presencia cada vez más activa. En esa época es cuando se formula la doctrina de América para los americanos, la doctrina Monroe, que lo que significaba era que no habría interferencias, es lo que se está intentando lograr, que no haya interferencias inglesas ni francesas en el continente americano. A eso se refería en América para los americanos porque era en la época de la plena expansión colonial de los británicos y de los franceses por el resto del mundo. Entonces, en ese contexto, en ese momento, los norteamericanos, a partir del incidente de la Sandía, están viniendo permanentemente, están desembarcando tropas, y ya eso se vuelve un paso de tropas, ¿ve? Con el tiempo se vuelve un paso de tropas, que para allí, que para acá, que alrededor del oro, que alrededor de todo esto, se va volviendo un paso de tropas, y la cosa se va volviendo relativamente habitual, casi costumbre, y esto da unos supuestos, unos entendidos, que es lo que ellos se imaginan que es parte de los tratados, y vamos a ver el sorpresivo desenlace de estos sobreentendidos. Primero que todo, cuando se termina de construir el ferrocarril, después de que los hombres enfebrecidos habían bajado buscando el oro, ya cuando se construye la vía férrea, en el momento en que eso está listo y se produce, se convierte en el paso entre el Atlántico y el Pacífico alrededor de la ruta del oro, vuelve la rumba a Panamá. Esto que había sido un lugar tranquilo, donde quedaban unos pocos habitantes, que durante mucho tiempo se había mantenido en el aislamiento, el olvido, pero también en una infinita tranquilidad, se vuelve otra vez el parrandonón. Entonces se vuelve otra vez, regresa la hojarasca, que había llegado en tiempos de las rutas del oro, en términos de las rutas de los esclavos, en tiempos de las rutas de las especies, en términos de todas esas rutas, esto que había quedado en una época fuera del contexto internacional, otra vez se vuelve central a partir de la fiebre del oro y la construcción del ferrocarril. Entonces se vuelve la rumba total y vuelven, digamos, las épocas así, lo que llama García Márquez la hojarasca, que es cuando llegan todos los oportunistas, vividores, aventureros, toda la gente que es llamada por el oro, por la riqueza, por la aventura, por toda esa, digamos, esa entrega a la vida fácil que los puede convertir de la noche a la mañana en ricos y los puede volver a arruinar. Toda esa mano de sinvergüenzas que habían habitado estas tierras en las diferentes rutas vuelven otra vez por la vía de la ruta del oro
de la fiebre del oro en California. Algunos me creían muerto, pero qué va. Aquí estoy, ya yo llegué. Oiga, ahí pero que algunos me creían muerto. A todas estas, con toda la cantidad de rumba y todo eso que había, esto se había vuelto un lugar animadísimo. Y la presencia de las tropas norteamericanas se había convertido en algo habitual. Era un punto de paso que ellos utilizaban. Entonces, los norteamericanos dijeron que ellos tenían las intenciones de construir un canal por Nicaragua o por Panamá. Estaban decidiendo si por Nicaragua o por Panamá. Y empezaron a hablar con el gobierno colombiano para que se produjera un tratado que formalizara la concesión para la construcción del canal. El gobierno colombiano se empieza a enredar en una serie de discusiones, que si es un convenio, que si es un tratado, que si no sé qué, y no concreta nada. Y durante mucho tiempo los norteamericanos están insistiendo en que Colombia les formalice un tratado que les permita empezar la construcción de un canal interoceánico. Y no logran nada. Aquí los debates se siguen los unos a los otros, pero no se concretan. De aquí no sale ni un tratado, ni una concesión, ni nada por el estilo. Y la presión era cada vez mayor, pero finalmente no lograban pues obtener algo concreto a partir del cual empezara la construcción del canal. Entonces, mientras los norteamericanos, que por un asunto, digamos, ya de cercanía, de costumbre, de custodia del ferrocarril, porque a ellos se les había dicho que custodiaran el ferrocarril, que la empresa era norteamericana, digamos, ya había una serie de lazos bastante consolidados entre ese proyecto en expansión que es Estados Unidos como país y el Istmo de Panamá y la relación que tenía en ese momento con el gobierno colombiano donde estaba inscrito el Istmo de Panamá. En aquella época, mientras existía este sobreentendido, esta idea de, obviamente, si se iba a hacer un canal, pues los norteamericanos lo harían porque, pues, si fueron los que hicieron el ferrocarril, son los que tienen toda la zona de influencia. Era, digamos, lo que se creía que era lo que de alguna manera se había acordado. Llega un príncipe francés a Bogotá, divino, sensacional y fantástico. El príncipe francés llega, en estas tierras no se habían visto príncipes franceses, ni se habían visto príncipes europeos desde que fue el último virrey. ¿Cuánto haría? No. Todo el mundo se vuelve loco con el príncipe francés, no saben dónde invitarlo. Y no saben qué hacer con él y dónde ponerlo, y les parece muy divino y muy francés. Y él venía con dinastías de Napoleón III y después que era Napoleón el Pequeño, que en ese momento estaba en Francia. Y bueno, y la montó el príncipe francés. Fue tal el encanto, la maravilla, la dicha del príncipe francés, los chocolates, las colaciones, las invitaciones, las onces. Todas las señoras morían por el príncipe francés, que al príncipe francés le dieron la concesión para la construcción de un canal. Entonces usted imagínese, pero ¿cómo es posible? Los norteamericanos llevaban un montón de tiempo presionando para ese tratado, que se supone que estaba tendido dentro de las relaciones que se habían venido estableciendo en ese momento, y no habían logrado nada. Y llega el príncipe francés con su bigote y la monta y le dan la concesión de la construcción para un canal interoceánico para Francia. Entonces los norteamericanos se les pararon los pelos, mire, les fue dando un rabionón, porque dijeron, pero ¿cómo que a nosotros nos tomaron del pelo todo este montón de tiempo? Y llega aquí el príncipe francés, bigotudo la monta y se va con su concesión. Entonces, ese fue el desconcierto, porque es que uno se pregunta, bueno, pero si existía todos esos nexos con Estados Unidos en ese momento, ¿a cuenta de qué van a hacer el canal los franceses? Pues porque el príncipe francés logró, entre los tés, las colaciones, los chocolates, las damas y toda la cantidad de ceremonias, llevarse la concesión para la construcción de un canal interoceánico por parte del gobierno, por parte de Francia. Entonces, aquí viene una leyenda. La leyenda dice que este príncipe francés era el mismísimo Mefistófeles, porque el tipo va a desempeñar un papel dramático. Se va a ir donde
el hombre más importante que en ese momento había en Francia. Un hombre que para entonces tenía 76 años, se acababa de casar con una polla de 21, tenía todo el mérito, todo el billete, todo el reconocimiento, era la representación y la encarnación del espíritu del progreso, era el personaje más admirado, el ícono de lo que era la fuerza de voluntad del hombre. Era Ferdinand de Lesseps, el que había construido el canal del Suez, el hombre que había convertido a África en una isla, el hombre que había unido el Mediterráneo con el Mar Rojo, el hombre que había hecho el primer canal interoceánico, el hombre, mejor dicho, el berraco de Guacas, era el personaje más importante que en ese momento se podía dar en Francia. El tipo no necesitaba nada, él se podía haber dormido sobre sus laureles, así como estaba para la foto, estaba perfecto. Hubiera tenido una muerte tranquila, rodeado de toda la gloria de Francia, convertido en una leyenda. El tipo no necesitaba nada, estaba hecho, totalmente hecho por completo. Pero se le aparece este príncipe francés, que dice la leyenda que era el mismo Mefistófeles, porque es el demonio que tentó a Fausto, que tenta en Goethe, de la obra de Goethe. Ese es el papel que hace Al Pacino en El abogado del diablo. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto que aparezca Mefistófeles y le eche un cuento al oído? Se le acerca y le dice al oído a Ferdinand de Lesseps, ¿y por qué no construyes tú ese canal interoceánico en Panamá? Y serías el primer hombre, el único hombre en la historia que ha construido los dos canales que unifican y conectan a los mares del mundo. ¿No te parece una maravilla? El tipo no necesitaba nada de eso, pero este le susurró al oído y a la vanidad el que él podía ser el hombre que podía conectar los dos canales que había por hacer en el mundo. Entonces, por eso era que en la película del abogado del diablo de Al Pacino, que es donde Al Pacino hace de demonio, él permanentemente dice una frase que dice, definitivamente la vanidad es mi pecado favorito. Ferdinand de Lesseps peca de vanidoso cuando ya no necesitaba nada, porque tenía todos los laureles, y va a aceptar la construcción del canal de Panamá. El hijo se le arrodilla, suplicándole que no acepte eso, que no tiene nada que ganar, tiene todo que perder, tiene todo que arriesgar, ya no tiene los 30 años que tenía cuando construyó el canal del Suez, ya no es un tipo que pueda directamente vigilar las obras como lo hacía cuando tenía esa edad, ya está más viejo, dice, eso no es un canal, eso no es un desierto, eso es una selva, eso es un clima bravo. Usted no sabe en la que se está metiendo. La esposa le lloró. Toda la gente que lo quería, de verdad lo quería, le dijo, mire, eso es una locura de la cual usted puede salir terriblemente mal librado. No tiene ninguna necesidad de hacerla, hombre. Quédese así como, he dicho, la vida suya ya está justificada hasta donde va, ya está justificada la vida suya, ¿ve? No hay necesidad de que se vaya a montar en una aventura tan peligrosa como la que le están proponiendo. Pues digo yo, pero nada, fue tentado por Mefistófeles. Y se fue para Panamá, y llegó a Panamá los únicos 10 días en que no llovió, que eso no pasa, 10 días seguidos que no llueva no pasa. Entonces, como en esos 10 días no llovió, y le tocó toda la rumba de Panamá, y la parranda, y la dicha, y la maravilla, pensó que eso siempre era así, y que cuál clima malsano, si lo que era una primavera. Y toma la decisión que lo va a llevar a la ruina y a la tragedia, aceptar la construcción del canal interoceánico en Panamá. Ferdinand de Lesseps se va para Panamá y llega a la rumba y a la maravilla y a la dicha en los únicos 10 días en que no llovió. Al no llover en 10 días, él se devolvió para Francia. Le pareció que era un clima muy bonito, muy primaveral, muy encantador, muy querido, y que eso no era tan complicado hacer el canal. Él disponía de la tecnología para hacerlo, tenía los mejores ingenieros. En ese momento Francia tenía unos ingenieros brillantísimos, y se da a la tarea de empezar a conseguir la plata para financiar la construcción del canal. Ahora, por la cercanía con los Estados Unidos, por el carácter colonial
que en ese momento tiene la expansión francesa y británica en el mundo entero, porque es que Francia se está metiendo en todo el norte del África, Francia se está metiendo en Indochina, Francia se está metiendo por todas partes del mundo, e Inglaterra también. Y es dentro de toda esa colonización que más adelante, a comienzos del siglo XX, se van a meter franceses e ingleses en el siglo XX, en el Medio Oriente, y así, digamos, ya la concesión del canal, en ese momento del canal del Suez, la tienen los franceses. Más adelante la van a compartir con los ingleses en la medida en que los egipcios no puedan poner el dinero necesario y los ingleses lo pongan y entren ellos a controlar el canal también. La condición colonialista del régimen francés de la época hace que sea muy delicada la construcción de un canal en una zona de tan marcada influencia norteamericana, siendo Estados Unidos un país en pleno proceso de crecimiento y de expansión en ese momento. Entonces, por esa razón, es muy importante que Ferdinand de Lesseps convenza a los Estados Unidos que eso no es una avanzada colonial francesa, que esto es una compañía privada, de que esto no es una obra de ingeniería, que esto lo que tiene que ver es con la ciencia y no con el colonialismo. Por eso inmediatamente sale de Panamá, se va para Nueva York a hacer lobby y a decir, mire, a mí que me esculquen, yo no estoy ligado a los intereses coloniales de Francia y no voy a traer una seccional del colonialismo francés al Istmo de Panamá, porque eso no es mi interés. Ese siempre, digamos, hay una contradicción de intereses de entrada, de una, porque no ve que esa era una zona donde los norteamericanos ya tenían una presencia importante y se supone que ellos serían los que construirían este tipo de obras. Al tener una presencia de los franceses ahí, hay una pugna permanente. Entonces a Ferdinand de Lesseps le toca convencerlos de que eso no hay lazos entre la compañía que va a construir el canal, que es una compañía privada, la compañía de Ferdinand de Lesseps, donde va él y va su hijo, y el gobierno francés. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo no puede aceptar un peso del gobierno francés, que el gobierno francés no puede financiar el canal de Panamá, porque eso inmediatamente lo ligaría con el proceso de expansión colonial que está teniendo Francia, y que es exactamente lo que Lesseps le dice a los norteamericanos que no deben temer con la construcción de ellos del canal. Los franceses lo construyen porque tienen la concesión que el príncipe francés se sacó y fue y le echó el cuento a Lesseps. Entonces, ¿de dónde nos vamos a levantar la plata? Entonces la plata va a ser también de un fondo de acciones, porque además cuando ya se va a construir, se empieza a construir el canal, Lesseps se recoge los recursos para hacer una parte, digamos, no se consigue la financiación completa, pero dice, yo me consigo una parte de la financiación. Pero ya después sobre el camino, cuando vean lo chévere que es y lo bonito que se va a poner y lo sensacional que se va a poner, entonces me van a dar el resto del billete. Entonces ahí empiezan los problemas. Primero, a Lesseps no se le ocurrió que el ferrocarril es el que alimenta la construcción del canal interoceánico, porque no es que por ahí es que se atraviesa todo. El ferrocarril es norteamericano. La compañía norteamericana que hizo ese ferrocarril, pues que tiene la concesión del ferrocarril, no tiene ningún interés en que se construya un paso interoceánico, un canal, porque no ve que canal mata ferrocarril. Así como ferrocarril mata río, canal mata ferrocarril. Entonces los menos interesados en que se vaya a hacer un canal son los del ferrocarril, porque ¿como para qué? Para que de una vez los saquen a ellos de taquito, como ellos sacaron a los bogas del río Sagres una vez que se construyó el ferrocarril, ¿no es que ellos ya habían hecho esa vuelta? Entonces empiezan a sabotear toda la llegada de provisiones y de suministros y de materiales para poder hacer el canal, hasta que toque en un momento dado comprar la compañía del ferrocarril para poder hacer el canal, lo cual hace los costos impresionantes. Entonces, ahora, hay un momento cuando se acaban los 20 años de concesión del gobierno colombiano al ferrocarril, en el que existe la posibilidad de comprarlo, nacionalizarlo y que Colombia hubiera tenido el control sobre ese ferrocarril. Pero, ¿qué pasa? En ese momento Colombia está en las guerras civiles que lo asolaron durante todo el siglo y hay un déficit fiscal muy grande. Y empieza el rumor, porque en esa época todo es especulación,
Empieza el rumor que no, que esas acciones del ferrocarril no valen nada, que se va a hacer un canal interoceánico, que después de que se haga el canal interoceánico el ferrocarril ya no va a servir para nada, y aunque el canal se haga, el ferrocarril sigue siendo importante de todas maneras. El asunto es que convencen al gobierno de Colombia que no vale la pena tratar de comprar ese ferrocarril, sino que más bien extiendan la concesión por otros 100 años. Entonces el gobierno colombiano extiende la concesión por otros 100 años por un plato de lentejas, por 5 pesos para pagar el hueco fiscal que había en ese momento, porque cuando se produce un hueco fiscal parece eterno, perenne, permanente, un agujero negro, y va uno a ver, y en la coyuntura del tiempo el hueco fiscal no valía nada con relación a lo que valía la concesión del ferrocarril, y la entregan por otros 100 años. Entonces, con las lentejas del ferrocarril, la compañía norteamericana posee 100 años de concesión y se dedica a hacerle la vida imposible a los franceses que están tratando de sacar adelante el canal, hasta que finalmente los franceses tengan que comprar esa compañía al precio que a esa compañía le dé la gana. Cuando ya, bueno, está bien, una cosa es que digamos que vamos a hacer el canal, y otra que el canal se empiece a hacer. Cuando el canal se empiece a hacer, los norteamericanos se van a preocupar muchísimo, porque eso ya son pasos de animal grande. Puede que sea privado y todo lo que usted quiera, pero es que está en una zona que es verdaderamente una zona de influencia inminente para la geopolítica norteamericana del momento. Entonces, lo que hacen es que los norteamericanos declaran, Estados Unidos declara que van a hacer un canal interoceánico por Nicaragua, y que por lo tanto toda compañía, todo financista y todo norteamericano que tenga dinero para invertir, no lo va a invertir en el canal de Panamá. No faltaba más, no es que nosotros vamos a hacer uno por Nicaragua. Entonces, bloquea inmediatamente la entrada de capital norteamericano. No puede haber capitales norteamericanos financiando el canal francés, porque bueno, eso se cae de su peso. Entonces resulta que no hay financiación norteamericana, que son los que en ese momento tienen una capacidad amplia para poderla ejercer. No hay financiación del gobierno francés porque la condición de no tener una afiliación colonial con la expansión que en ese momento estaba teniendo Francia implica que ellos no pueden aceptar esa plata. Entonces les va a tocar levantarse la plata de apuchitos y les va a tocar levantársela de inversionistas y ahorradores franceses por la gloria de Francia, así puro ahorro por la gloria de Francia. Entonces, eso hace que la plata llegue despacito, llegue tarde, bueno, por un lado. Por otro lado, empiezan a llegar los ingenieros que van a llegar a construir el canal de Panamá. Son los ingenieros más importantes y más maravillosos y los mejores ingenieros que hay en ese momento en el mundo. Y resulta que los ataca la fiebre amarilla. Y hay un ingeniero en particular que dicen que él solito hubiera podido hacer ese canal de lo puro guapo que era, de lo bueno que era. El tipo se va con toda su familia, con su mujer y sus hijos, y se le empiezan a morir uno a uno de fiebre amarilla, hasta que al tipo se le quiebre el alma. Ya después de que se muere la mujer, el hombre está tan desilusionado, tan triste y con el corazón tan encogido, que ya no va a poder continuar la obra. Dicen que el abandono de la obra por parte de él es una de las razones por las cuales no se pudo terminar, porque él sí tenía las condiciones técnicas y científicas para concluirla. La obra avanza. Hay problemas de financiación, pero la obra avanza. Los ingenieros van muriendo de fiebre amarilla, pero la obra avanza. Es difícil traer ingenieros porque cada vez que usted manda un ingeniero para Panamá se lo devuelven muerto por fiebre amarilla, entonces convencer a los otros es dificilísimo. Resulta que para que la gente vaya a trabajar a Panamá en las condiciones de ese canal, tiene que ir en muy buenas condiciones. Entonces es costosísimo el traslado de personal francés, porque les toca ponerles una casa maravillosa y una forma de vida buenísima para que compense las dificultades tan grandes a las que se van a ver expuestos por trabajar en una zona donde hay tantísima fiebre amarilla. Entonces, eso va diezmando, pero la obra, digamos, avanza. Tiene problemas de financiación, pero va avanzando.
Entonces hay un momento en que, bueno, eso tiene obstáculos, ¿no? El monte de la Culebrera, que es uno de los principales obstáculos, y la fiebre amarilla en sí misma. Entonces resulta que un día va un experto a evaluar la cosa, y aquí se había hecho un canal de tajo, lo que llaman un canal de tajo, derecho, como el que se hizo en el Suez, que es el que comunica el Mar Rojo con el Mediterráneo. En principio, Lesseps pensó, lo hacemos de tajo, pero al encontrarnos con el monte y al encontrarnos con diferentes niveles, además porque si es de tajo, pues es mucho más rápido, nos vemos en el problema de que eso hay que hacerle esclusas. Va a llegar un evaluador francés y le va a decir, ese canal hay que hacerlo con esclusas, y hay que hacerlo con escaleras de agua, porque hay diferentes niveles ahí en el agua y hay montes. Entonces Lesseps dice, bueno, sí está bien, no se puede hacer de tajo, hay que meterle esclusas a esto. Pero para meterle esclusas al canal, que había dicho en principio que era de tajo, toca pedirle autorización al gobierno francés, que es el que tiene de todas maneras la concesión, para cambiar la naturaleza del proyecto, porque ya no es un canal de tajo, sino que es un canal de esclusas. El gobierno francés tiene que votar una ley que autorice el cambio de la naturaleza del proyecto de un canal de tajo a un canal de esclusas. La corrupción que hay en ese momento en el gobierno francés es verdaderamente dramática. Entonces todo el mundo empieza a cobrar billete por pasar la ley. Ah, no, yo se la paso, pero entonces usted me da tanta plata. La prensa empieza a cobrar billete por apoyar el proyecto, porque si no les dan billete, entonces dicen que ese proyecto no es rentable. De todas maneras, los enemigos del proyecto dicen de entrada que ese proyecto no va a resultar porque los Estados Unidos tarde o temprano los va a invadir, porque en un territorio tan cercano eso está condenado, dicen los opositores del proyecto. Cuando se va a pasar el proyecto de ley, toca sobornar a todo el mundo, porque entre los ponentes, mejor dicho, eso pasa, como dicen, hasta en las mejores familias. El gobierno francés se piñatea el presupuesto del canal en la ley para poder aprobar el cambio de la naturaleza del proyecto. Y se agarran a debates y todo el mundo quiere mordida, y todo el mundo quiere soborno, y todo el mundo aprovecha a ver cómo puede sacar tajada, cómo puede sacar mordida del cambio de ley para la naturaleza del proyecto. Luego eso sale costosísimo, y ahí se pierde un montón de tiempo, porque mientras esa ley no salga no podemos avanzar en las obras. Y bueno, esto tiene un tiempo para hacerse, ¿no? Entonces la cosa se nos sigue complicando, sigue muriendo la gente de fiebre amarilla, sobre todo los grandes ingenieros. Entonces cada vez tenemos menos personal que pueda continuar con las obras. Y en un momento dado ya viene el desembolso mayor, aprueba la ley contra viento y marea, con todos los escándalos que decían de desvíos de fondos. Bueno, mejor dicho, esto se vuelve una comidilla de clientelismo, de piñata, de sobornos, de todo lo que usted quiera a nivel político para aprobar esa ley. Se aprueba la ley, al fin. Cuando la ley se aprueba, el desembolso de dinero se va a hacer de una sola sentada, porque con todo el tiempo que se ha demorado en que se apruebe y lo atrasados que estamos en ese momento con respecto a lo que ya debíamos estar haciendo con las esclusas, pues hay que sacar todo el billete de una. Entonces se va todo el dinero de una, y en ese momento, en aquella época no existía la tipificación del delito por rumores o especulación en la bolsa. Hoy por hoy eso es un delito gravísimo, que usted esparza un rumor porque sí, y que eso genere un pánico financiero y que eso baje las acciones. Eso hoy por hoy es un delito gravísimo. En esa época cualquier persona podía hacer lo que se le daba la gana, porque no había ningún control al lucro en ese momento. Resulta que alguien, esto nunca se supo quién fue, ni cuál es el origen, ni quién lo hizo, pero alguien lanzó un telegrama diciendo que Ferdinand de Lesseps había muerto en el momento en que sale todo el dinero de la financiación para cambiar el canal de Tajo a canal de esclusas. El pánico de la palabra del telegrama diciendo que Ferdinand de Lesseps había muerto tumba todas las acciones de la bolsa y arruina el proyecto. Entonces, este proyecto no se arruina científicamente, era perfectamente viable, lo estaban haciendo y tenían con qué. Tenían muchos enemigos, digamos, en la misma naturaleza, pero lo estaban logrando. Siempre existe la idea de que ellos no pudieron técnicamente realizar el canal.
Eso no es cierto, fue financieramente como ellos fueron saboteados. No significa que no hubieran tenido grandes dificultades en sacarlo adelante, pero ellos hubieran podido terminarlo, tenían cómo hacerlo técnicamente, si no hubiera pasado una conspiración en la cual lanzan el rumor de que Ferdinand de Lesseps está muerto. No estamos en la época de la televisión en donde usted simplemente sale y dice, no, mire, yo estoy aquí vivo. Esto se maneja con telegrama y el tipo está al otro lado del mar, usted no se puede llegar, no se puede desplazar fácilmente. Un rumor en el siglo XIX era mucho más difícil de desmentir de lo que es ahora, y hay que ver que ahora todavía hace estragos. Entonces, cuando sale el rumor de que él ha muerto, las acciones bajan inmediatamente y se arruinan. Y más de 500.000 de ahorradores franceses que pusieron de su propio bolsillo el dinero para las acciones de la construcción del canal se arruinan. Y se vuelve una cantidad de acreedores, no pueden responder financieramente por la obra, y la cosa queda en un estado de quiebra. Entonces Ferdinand de Lesseps, que había sido el hombre más prestigioso de Francia en todo el siglo XIX, termina totalmente desprestigiado, perseguido por sus acreedores. Todos los especuladores que se lucraron de la ley y que se lucraron de la especulación y que esparcieron los rumores, cogen a los Lesseps, a él y a su hijo, como chivos expiatorios de la razón por la cual no se pudo continuar la construcción del canal. Y el tipo queda en unas condiciones totalmente terribles, arruinado y desprestigiado. Los ahorradores nunca lo culparon porque nadie dudó de su honestidad, pero el canal no se pudo hacer, y no se pudo hacer por un sabotaje financiero, porque hubo toda una cantidad de circunstancias en contra, y ese rumor va a asestar un golpe mortal. El día que sale la plata para poder hacer el canal, bajan todo el precio de las acciones, arruinan a la compañía, y esa compañía por 5 centavos es que la van a comprar después los norteamericanos, y sobre los avances técnicos que se había logrado es que van a concluir ya más adelante la construcción del canal. Pero la historia de Ferdinand de Lesseps es una historia como de las películas de Herzog, es una historia como de Fitzcarraldo, es una historia así de esas epopeyas en donde el hombre enfrenta su voluntad con la terquedad del destino y el destino termina venciéndolo. Él era de esos hombres que creía que la voluntad humana lo podía todo, porque en el siglo XIX la idea de progreso y la misma teoría de la evolución soportaban el optimismo de la voluntad humana como la generadora de todo proceso histórico. No había límites para la voluntad humana, y basada en ese precepto que era tan culturalmente aceptado del siglo XIX, Ferdinand de Lesseps se va contra viento y marea y el destino le voltea la jugada. Y este pobre hombre termina triste y arruinado, y queda habiendo perdido una reputación gigantesca por haber construido el canal del Suez, pero deja las bases de un canal interoceánico. Lo que va a pasar con ese canal, las historias de la fiebre amarilla, el cubano que supo quién lo transmitía, los experimentos para poder determinar el agente del mosquito que podía transmitir eso, y lo que sucederá de aquí en adelante con el canal interoceánico es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la construcción de este ferrocarril, desde el momento en que va muriendo el río, en que se va construyendo el ferrocarril, en que un hombre es tentado por Mefistófeles y no teniendo nada que perder, de que ganar, se va a perderlo todo, por la vanidad, por la tragedia, por la fiebre amarilla y por la especulación financiera, desde la tragedia y la epopeya de Ferdinand de Lesseps.